El grupo de WhatsApp del cementerio. No recuerdo haber aceptado ninguna invitación, pero el grupo ya estaba en mi teléfono cuando abrí los ojos. La pantalla brillaba con notificaciones acumuladas y un nombre que me erizó la piel desde el primer segundo. Los que no se fueron. Al principio pensé que era una broma de algún amigo, de esos chistes pesados que empiezan con risas y terminan con discusiones. Pero cuando entré al chat, no había stickers ni memes, solo un fondo negro y una lista de miembros sin foto de perfil, como si fueran sombras con número. El primer mensaje era corto y había llegado a las 3:33 am. Decía, bienvenido. Y nada más, sin emojis, sin signos, sin la calidez falsa que usa la gente para disimular el miedo. Me senté en la cama, todavía con la garganta seca del sueño, y miré la hora. Eran las 6:18 am, y el teléfono seguía vibrando con un zumbido débil, como si el chat tuviera vida propia y respirara en silencio. Deslicé hacia arriba para ver el historial, buscando el momento exacto en el que me habían agregado. No aparecía el típico X te añadió, ni cambió la foto del grupo, ni cambió la descripción, solo el mensaje de bienvenida y antes de eso, un vacío que parecía intencional. Intenté salir del grupo por puro instinto. Presioné salir del grupo y esperé la confirmación, pero la opción se quedó en gris, bloqueada, como si WhatsApp hubiera decidido que esa puerta no estaba disponible. Me reí nervioso, porque cuando uno está asustado, se aferra a cualquier explicación técnica. Pensé en un error de la aplicación, en un bug raro, y actualicé la pantalla como si eso fuera a arreglarlo. Entonces apareció un nuevo mensaje, justo en ese momento, como si me hubieran visto tocar el botón. Decía, aún no, y se quedó ahí, inmóvil, clavado en el chat como una orden. Apagué el teléfono y lo dejé boca abajo en la cama. Me lavé la cara, respiré profundo y repetí en mi mente que no era real, que era una tontería, que la mañana lo iba a arreglar todo con su lógica. Pero en la cocina, mientras la cafetera soltaba vapor, volví a sentir el zumbido. No era solo una vibración del dispositivo, era una insistencia, un llamado pequeño pero constante que se metía debajo de la piel. Lo giré con cuidado, como quien voltea una carta peligrosa. La pantalla se encendió sola y el grupo seguía ahí, intacto, como si no hubiera pasado nada. Revisé la lista de miembros con más atención. Había 12 números y nombres genéricos, algunos con iniciales, otros con apodos viejos y la mayoría con nada, solo el número sin identidad. Lo que me inquietó no fue la falta de fotos, sino la sensación de que los números se veían conocidos. No por haberlos guardado, sino por esa memoria rara de los sueños, donde algo te suena sin que puedas explicar por qué. Abrí el perfil del primer número. No tenía estado, no tenía foto, solo ULT. Ves hoy a las 3:33. Abrí el segundo y el tercero, y todos tenían la misma última conexión, la misma hora exacta, como si se hubieran encendido juntos por un momento y luego se hubieran quedado observando. Eso era imposible, me dije, porque la gente se conecta a horas distintas, con hábitos distintos. Aún así, ahí estaba, repetido como una firma. Decidí escribir, no porque quisiera, sino porque a veces el miedo necesita movimiento para no pudrirse por dentro. Pregunté quién era y por qué me habían agregado. El mensaje se envió, pero no apareció el doble check azul, y aún así sentí, de forma absurda, que lo habían leído. Pasaron horas sin respuesta. Hice mis cosas, trabajé, respondí correos, intenté convencerme de que el asunto se disolvería como se disuelven las paranoias cuando uno se ocupa. A mediodía, el grupo siguió en silencio y la opción de salir seguía bloqueada. Aún así, el teléfono se calentaba de vez en cuando, como si en segundo plano el chat estuviera activo sin mostrar nada. Por la tarde decidí revisar los números con calma, uno por uno, buscando coincidencias en contactos viejos. Abrí mi lista de llamadas, mis conversaciones antiguas, mis grupos familiares, mis chats de trabajo, y no encontré nada que justificara esas entradas. Fue entonces cuando reconocí uno, no por el número completo, sino por el prefijo y el patrón final, como una melodía que te regresa a una época. Ese número pertenecía a Oscar, un compañero de la secundaria. Oscar murió hace años en un accidente de carretera, y el pueblo lo lloró con esa tristeza colectiva
que dura una semana y luego se convierte en anécdota. Me quedé mirando el perfil con el pulso acelerado. No era posible que su número estuviera activo, y menos con una última vez reciente. Abrí el chat privado con ese número, esperando ver un historial viejo o algo que me confirmara que era un reciclaje de línea. No había nada, solo un espacio en blanco y una sensación helada en el estómago. Busqué otro número al azar y lo copié en el navegador para ver si aparecía en registros públicos o redes. No apareció nada, pero el siguiente me dio un golpe peor, porque sí lo reconocí de inmediato. Era el número de Maritza, una mujer que trabajaba en un negocio cercano al cementerio y que había fallecido en una enfermedad rápida, de esas que no dan margen. Recuerdo su funeral, recuerdo la fila, recuerdo el silencio, y ahora recordaba también su contacto guardado con un nombre que ya no debería estar en ningún lado. Abrí su perfil y vi la misma última conexión, 3:33 AM. Sentí que el grupo era una sala con 12 sillas ocupadas por ausencias. Mi lógica intentó defenderme con una explicación. Tal vez alguien había clonado números, tal vez eran estafas, tal vez era un montaje. Pero la piel no miente, y yo tenía la piel erizada como si me hubieran encendido una alarma en la nuca. Esa noche me fui a dormir temprano, como si el sueño pudiera borrar lo que el día había confirmado. Dejé el teléfono cargando en la sala, lejos de mi cama, como si la distancia física fuera una protección real. A las 3:33 AM me despertó un sonido corto. No fue una vibración fuerte, fue ese tic digital de mensaje entrante, pequeño pero exacto, que entra en el sueño como una aguja. Caminé descalzo hasta la sala y vi la pantalla encendida, iluminando el techo con una luz pálida. El grupo estaba abierto, como si alguien lo hubiera puesto allí esperando que yo llegara. Había un mensaje nuevo. Decía, ¿recuerdas el cementerio? Y la pregunta no parecía una conversación, parecía un recordatorio. Debajo del texto apareció una foto. La abrí con el corazón acelerado, esperando cualquier cosa, incluso un meme de mal gusto, porque los memes al menos son humanos. La imagen era del cementerio de mi pueblo, tomado desde la entrada principal. Se veía el portón de hierro, el camino de grava y, al fondo, la capilla pequeña con su cruz oscura recortada contra la noche. Lo peor no fue la foto en sí, sino el detalle que la convertía en una prueba. En la parte superior, el archivo mostraba la hora exacta de captura, 3:33 AM. Yo no estaba allí, yo estaba en mi sala con el teléfono en la mano y la garganta cerrada. Intenté convencerme de que la hora era un truco, que se podía editar, que era una casualidad, pero mi cuerpo no aceptó la mentira. Sentí esa clase de frío que no viene del aire, viene de saber que alguien te puede ver sin estar contigo. Escribí de nuevo, con rabia y miedo mezclados. Pregunté quiénes eran, qué querían, por qué el cementerio, por qué yo. Mi mensaje se envió, y esta vez sí aparecieron los 2 cheques azules, uno tras otro, como 2 ojos abriéndose. El grupo había leído. Entonces llegó la respuesta, y fue una sola línea. «Faltas tú». Tragué saliva, y no me salió voz. Me quedé mirando la frase como si fuera una sentencia escrita en una pared. Llegó otra línea casi al instante. «Siempre faltas tú». Sentí que el aire de la sala se comprimía. El silencio se volvió denso, como si hasta los muebles estuvieran escuchando. De pronto, varios miembros comenzaron a escribir al mismo tiempo. No veía mensajes largos, solo el indicador de escritura multiplicado, como si el chat se hubiera llenado de manos invisibles golpeando teclas. Me quedé paralizado, esperando el golpe final en forma de texto, y entonces apareció como una ola. «Te estamos esperando. No 1, no 2». El mismo mensaje repetido, enviado por diferentes números como un coro sin garganta. En ese momento, por primera vez, el miedo dejó de ser digital. Sentí una presencia en la casa, aunque no vi nada, como si el chat hubiera abierto una puerta y por esa puerta entrara una intención. Agarré el teléfono con fuerza y fui al menú para apagarlo. Presioné el botón de apagado, sostuve, esperé la pantalla de confirmación, pero no salió nada. El teléfono no se apagó. La pantalla siguió encendida como si el sistema ignorara mis órdenes. Lo conecté y lo desconecté del cargador. Lo golpeé suavemente como si fuera una televisión vieja y nada. El grupo volvió a enviar un mensaje.
no apagues. Y fue como si alguien me hablara desde el otro lado de la pared. Me fui a la cocina y abrí el grifo para escuchar agua y tener un ruido real que me anclara. Mientras el agua corría, el teléfono vibró de nuevo. Volví a la sala, respirando rápido. Había una ubicación compartida en el grupo. La abrí con las manos temblando, esperando que fuera el cementerio otra vez, o alguna coordenada lejana, pero no fue nada de eso. Era mi casa. El pin estaba clavado exactamente donde yo estaba parado, y el mensaje que acompañaba la ubicación decía: aquí. Se me heló el pecho. Miré hacia la ventana como si fuera a ver una cara pegada al vidrio, pero la calle estaba vacía y oscura. Entonces llegó la segunda foto. La abrí sin querer, como si el dedo se moviera solo. Era mi puerta principal. La foto estaba tomada desde afuera, con el ángulo exacto de alguien que se hubiera parado a 1 metro y hubiera levantado el teléfono a la altura del pecho. En la imagen se veía el marco, la cerradura, el tapete y una sombra alargada en el suelo, como si quien tomó la foto estuviera allí, pero fuera demasiado oscuro para ver su cuerpo completo. El aire de la casa se volvió pesado. Sentí que mi respiración hacía ruido, como si el silencio la amplificara. Quise llamar a alguien, a un amigo, a un familiar, a cualquiera, pero el miedo me hizo pensar que decirlo en voz alta podía hacerlo más real. Me quedé quieto, mirando la puerta, escuchando mi propio pulso. El grupo escribió otra vez: ¡abre! Y el mensaje quedó en la pantalla como una orden simple. No respondí. Me acerqué a la puerta con pasos lentos, intentando escuchar si había alguien afuera. No había pasos, no había tos, no había respiración humana. Solo el silencio de la calle y la sensación de que, aunque no se oyera nada, algo estaba allí. En el teléfono apareció un último mensaje, como si fuera el cierre de una frase que ya había comenzado antes de que yo despertara. Ya llegamos. Y entonces escuché el primer golpe en la puerta. Fue suave, educado, como alguien que no quiere molestar, pero suficientemente claro como para que mi corazón se detuviera un instante. El segundo golpe fue un poco más fuerte, como una insistencia. El tercero sonó más abajo, cerca de la altura del tapete, como si quien golpeaba no estuviera de pie de manera normal. Me quedé congelado con la mano a centímetros del seguro. El teléfono vibró una vez más, y el grupo escribió al mismo tiempo, como si celebrara: ahora sí. Y mientras la puerta volvía a recibir otro golpe, entendí lo peor. Que el chat no era una broma, ni una estafa, ni un juego, sino una invitación que yo no había aceptado, pero que ya me había aceptado a mí. La videollamada dejó de sonar sola después de unos segundos, pero el silencio que quedó en la sala fue mucho peor que cualquier tono. Sentí que el aire se comprimía alrededor de mí, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración al mismo tiempo que yo. El teléfono permanecía encendido en mi mano, mostrando el grupo abierto, esperando algo que no sabía si era respuesta o rendición. Intenté moverme hacia el interruptor de la luz del pasillo, pero mis piernas reaccionaron con una lentitud que no parecía natural. No era parálisis, era resistencia, como si algo estuviera evaluando cada uno de mis movimientos antes de permitirlos. La casa crujió suavemente detrás de mí, y el sonido no vino de la madera acomodándose, sino de peso desplazándose. El grupo escribió nuevamente sin que apareciera el indicador de escribiendo, como si los mensajes existieran antes de mostrarse. «Recuerda esa noche», decía el texto, y debajo apareció una imagen que reconocí de inmediato, aunque había intentado borrarla de mi memoria durante años. Era la entrada lateral del cementerio, tomada desde un ángulo que solo alguien que estuviera allí esa noche podría haber captado. Sentí que el recuerdo regresaba con una claridad que dolía físicamente, como si alguien estuviera removiendo una herida mal cerrada. Aquella noche no fue un accidente casual ni una simple travesura juvenil. Fue una cadena de decisiones estúpidas que terminaron con fuego, humo y un grito que todavía a veces escucho en sueños. Oscar fue quien encendió la lámpara con gasolina, pero yo fui quien no hizo nada para detenerlo. El grupo volvió a enviar un mensaje, y esta vez no fue acusación directa, sino una afirmación fría. «Lo viste», decía, y las palabras no necesitaban explicación porque eran exactas. Yo lo había visto todo y decidí callar,
convencido de que el silencio me protegería más que la verdad. Mientras trataba de respirar con normalidad, escuché pasos en el pasillo que conduce a las habitaciones, firmes y lentos, avanzando hacia la sala con una seguridad que no pertenecía a ningún intruso común. No quise voltear de inmediato porque temía confirmar que el chat ya no era solo una aplicación, sino una extensión física de algo que había cruzado el límite. El teléfono vibró otra vez, como si marcara el ritmo de esos pasos invisibles. «Ya no estás solo», escribió el grupo, y por primera vez sentí que el mensaje no era amenaza sino descripción. El sonido de los pasos se detuvo justo detrás de mí y el aire se volvió más frío, no por temperatura sino por ausencia, como si algo hubiera ocupado el espacio que antes llenaba la nada. Mi cuerpo reaccionó con un temblor leve que no podía controlar. El teléfono cambió solo a la sección de ubicaciones compartidas y el mapa apareció sin que yo lo solicitara. El punto azul, que siempre indica dónde estás, no estaba en mi casa, sino en el cementerio, exactamente frente a la cripta que se incendió aquella noche. Parpadeaba con lentitud, como si marcara una cuenta regresiva que yo no entendía. El grupo escribió de nuevo, y esta vez el mensaje fue diferente, más estructurado, como una sentencia oficial. «El que observa también participa», decía, y esa frase me atravesó más que cualquier amenaza directa. Comprendí que el castigo no era por encender el fuego, sino por mirar y decidir que no era asunto mío. Sentí una presión leve en mi hombro, como si alguien apoyara la mano allí con una calma inquietante, y supe que ya no podía evitar girar. Lo hice lentamente, esperando ver una sombra, una figura clara o cualquier forma definida que me permitiera reaccionar con lógica. Sin embargo, lo que vi fue una distorsión en el aire, como si la luz estuviera siendo doblada por una presencia que no necesitaba cuerpo completo para existir. El teléfono vibró otra vez y el grupo envió una imagen nueva, esta vez del interior de la cripta carbonizada. En la pared del fondo se distinguía una silueta oscura adherida a la piedra, con la forma de alguien que intentó escapar, pero no encontró salida. La imagen no estaba editada ni exagerada, era cruda y silenciosa. Si esta historia te está inquietando y sientes que cada notificación ahora se escucha diferente, suscríbete en este momento a Historias de Terror, dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte lo que viene después. Sígueme también en YouTube y en Spotify, porque en Historias de Terror contamos las historias que empiezan como algo digital y terminan tocando tu puerta. Porque aquí no solo escuchamos relatos extraños, descubrimos lo que se esconde detrás de lo cotidiano. Y recuerda, si alguna madrugada tu teléfono vibra sin razón, quizá no sea un error de conexión. Tal vez alguien ya te agregó y tú todavía no lo sabes. «Oscar salió primero», escribió uno de los números, y sentí que la frase era incorrecta porque yo sabía la verdad. Oscar no salió primero, yo lo hice, y él quedó atrás cuando el humo comenzó a llenar el espacio. Mi mente había alterado el orden durante años para sobrevivir al peso de la culpa. El grupo corrigió la mentira sin que yo la escribiera. «Tú saliste primero», apareció en la pantalla, y las palabras parecían estar escritas con una paciencia calculada. Mi respiración se volvió irregular mientras la distorsión frente a mí parecía expandirse lentamente, tomando altura. No sentí odio en esa presencia, sino algo peor, reclamación. El mensaje siguiente fue más claro que todos los anteriores. «No vinimos por miedo», decía, «vinimos por equilibrio». El sonido en la puerta principal volvió, pero esta vez el golpe vino desde adentro hacia afuera, como si alguien intentara salir de la casa y no entrar. Esa inversión del sonido me hizo entender que el límite ya no estaba en la puerta, sino en mí. El grupo envió otra frase que cerró cualquier duda restante. «El turno no es muerte inmediata», decía el texto, «es reemplazo». Sentí que el suelo bajo mis pies se volvía más pesado mientras la presencia frente a mí comenzaba a definirse con mayor claridad. La forma tomó altura humana y aunque su rostro no tenía rasgos nítidos, los ojos eran reconocibles. No porque se vieran iguales, sino porque transmitían algo que había visto antes en el reflejo de un incendio, cuando la luz del fuego se refleja en pupilas abiertas por el miedo. El teléfono volvió a vibrar y el grupo cambió de nombre sin previo aviso.
Ya no decía «los que no se fueron», ahora mostraba mi nombre completo en la parte superior, como si el grupo ya no fuera un espacio colectivo sino personal. Debajo del título apareció una descripción nueva. Siguiente. Sentí que el aire se comprimía en mis pulmones mientras la presencia extendía lentamente un brazo hacia mí, no para golpear, sino para tocar. Comprendí entonces que el grupo no estaba buscando arrastrarme físicamente al cementerio, sino trasladar mi lugar en algo que llevaba años incompleto. La silueta que quedó pegada a la pared de la cripta necesitaba equilibrio, y el equilibrio exigía sustitución. El teléfono mostró una última ubicación compartida, y el punto azul comenzó a moverse lentamente desde el cementerio hacia mi casa, aunque yo no había salido. Observé el mapa con incredulidad mientras la línea de desplazamiento se dibujaba como si alguien caminara hacia mí en tiempo real. El mensaje final apareció con una serenidad insoportable. Ya casi. La presencia dio un paso más cerca y por primera vez sentí un frío directo atravesándome el pecho, como si algo intentara medir el espacio exacto que ocupaba mi cuerpo. Entendí que el grupo no había sido creado esa madrugada, sino hace años, cuando decidí callar. Y ahora, después de tanto tiempo, simplemente estaba reclamando el asiento vacío. El teléfono marcó nuevamente las 3:36 AM, aunque el reloj de la pared indicaba otra hora. La pantalla se oscureció por un segundo y luego volvió a encenderse mostrando solo una palabra, escrita sin remitente visible. Ahora. Y en ese instante, la luz de la casa se apagó por completo. La oscuridad no fue total, pero sí lo suficientemente densa como para que la casa pareciera haber cambiado de forma en un segundo. El zumbido eléctrico desapareció y el único sonido que quedó fue mi respiración desordenada dentro de un espacio que ya no se sentía completamente mío. El teléfono seguía encendido en mi mano, iluminando apenas el contorno de la sala con una luz fría y temblorosa. La presencia frente a mí no desapareció cuando se apagaron las luces, sino que se volvió más definida, como si la oscuridad la favoreciera. Su forma ya no era solo una distorsión del aire, sino una silueta con proporciones claras, erguida a pocos pasos de donde yo estaba. No tenía rasgos nítidos, pero su quietud transmitía una certeza que resultaba más inquietante que cualquier gesto agresivo. El grupo volvió a escribir sin que yo tocara la pantalla, y el mensaje apareció con una lentitud deliberada. Decía que el equilibrio no se discute, solo se cumple, y que el silencio no cancela una deuda, solo la retrasa. Sentí que cada palabra encajaba con recuerdos que había intentado mantener desordenados para no enfrentarlos por completo. Mi mente regresó a aquella noche frente a la cripta, cuando el fuego comenzó a expandirse por la madera seca y el humo se volvió insoportable. Yo recordaba haber corrido sin mirar atrás, convencido de que regresar significaba quedarme atrapado también. Ahora comprendía que no mirar atrás no me había salvado, solo me había postergado. La silueta dio un paso más cerca, y aunque no escuché movimiento en el suelo, el aire cambió con su proximidad. No sentí odio, ni rabia, ni violencia inmediata, sino algo más frío y estructurado, como si aquello estuviera siguiendo una regla que yo había ignorado durante años. El teléfono vibró de nuevo y el grupo cambió la imagen principal por una fotografía reciente del cementerio bajo la niebla. El mapa volvió a aparecer en la pantalla y el punto azul ya no estaba en movimiento, sino detenido exactamente frente a la cripta quemada. La línea que indicaba desplazamiento había desaparecido, como si el recorrido ya se hubiera completado. Comprendí entonces que el traslado no era físico, sino posicional, como si mi lugar estuviera siendo reemplazado sin que mi cuerpo se moviera. La silueta levantó lentamente un brazo y lo extendió hacia mí con una calma inquietante. No fue un gesto brusco, sino una invitación inevitable, como si me estuviera mostrando el espacio que debía ocupar. El grupo escribió una sola frase que terminó de aclararlo todo. El que se queda también arde. El recuerdo regresó con una intensidad que me dobló el pecho, y vi con claridad la puerta de la cripta cerrándose detrás de Oscar cuando el humo comenzó a cubrirlo todo. Yo escuché sus golpes desde adentro, escuché su voz llamándome, y aún así decidí correr porque pensé que nadie sabría la diferencia entre miedo y abandono. Ahora la diferencia estaba frente a mí, esperando ser saldada. Intenté hablar, pero mi voz salió quebrada,
y lo único que logré decir fue que no lo había planeado, que no fue intención. La silueta no respondió con palabras, pero el teléfono sí lo hizo, mostrando un nuevo mensaje en el grupo. Decía que la intención no cambia el resultado cuando alguien queda encerrado. El aire comenzó a sentirse más espeso, y por un momento tuve la sensación de que el techo estaba descendiendo lentamente. No había movimiento visible, pero la presión en el pecho aumentaba con cada segundo. El grupo volvió a escribir con una precisión escalofriante. No venimos por tu vida, venimos por tu lugar. Esa frase reorganizó todo el terror dentro de mí, porque entendí que no se trataba de morir, sino de intercambiar. La silueta no buscaba arrastrarme violentamente hacia el cementerio, sino ocupar el espacio que yo había dejado vacío cuando salí primero aquella noche. El equilibrio no exigía sangre nueva, exigía coherencia. El teléfono comenzó a mostrar imágenes rápidas, como si alguien estuviera pasando fotografías a gran velocidad. Vi la cripta antes del incendio, vi la puerta abierta, vi la sombra de dos figuras entrando y finalmente vi el momento en que una salió corriendo mientras la otra quedaba atrás. La secuencia no era un montaje, era un registro que nunca había sido público. Sentí un calor súbito en el pecho, como si el fuego de aquella noche estuviera regresando desde dentro hacia afuera. La silueta avanzó un paso más, y la distancia entre nosotros se redujo a menos de 1 metro. En sus ojos, que ahora eran más claros, no vi odio sino cansancio. El grupo escribió otra vez, y esta vez la frase fue más directa que cualquier acusación anterior. No puedes salir 2 veces. El significado se acomodó en mi mente con una claridad devastadora. Yo ya había salido una vez, dejando a alguien atrás. Ahora no habría segunda salida sin que alguien ocupara mi lugar. La luz de la casa volvió de golpe, como si nada hubiera ocurrido, pero la presencia no desapareció con ella. La silueta seguía frente a mí, solo que ahora parecía más sólida, más cercana al plano real. El teléfono mostró una última notificación que cambió la dinámica por completo. El grupo redujo el número de miembros a 11. Sentí un vacío inmediato en el estómago, porque entendí que alguien ya había sido retirado. Busqué mi número en la lista con los dedos temblorosos y aún estaba allí, pero uno de los contactos había desaparecido sin dejar rastro. La silueta inclinó ligeramente la cabeza y por primera vez reconocí el contorno del rostro de Oscar bajo la distorsión. No era su cara intacta, sino una versión quemada por sombras y humo, pero suficiente para que la memoria confirmara lo que el miedo ya sabía. No estaba aquí para perseguirme, estaba aquí para cerrar algo que había quedado abierto. El grupo escribió una última pregunta, corta y definitiva. ¿Te quedas? La pantalla no ofrecía botones ni opciones, pero la pregunta no necesitaba interfaz. Miré hacia la puerta principal, que ahora estaba intacta y silenciosa, y comprendí que escapar físicamente no resolvería nada. Si corría otra vez, la deuda seguiría buscando equilibrio, y el grupo volvería a activarse en algún otro lugar, en otra madrugada, con otro recordatorio. Permanecer no era valentía, era asumir el orden que yo mismo había alterado. La silueta extendió la mano una vez más, y esta vez sentí un frío directo atravesar mi piel cuando la suya tocó la mía. No fue doloroso, pero sí definitivo, como un acuerdo que se firma sin tinta. El teléfono mostró la hora una vez más, 3:33 AM. El grupo cambió el nombre por última vez, sustituyendo el mío por el de Oscar, como si el ciclo hubiera regresado al punto original. Debajo del título apareció una nueva descripción, equilibrado. Sentí que el peso en el pecho disminuía, pero no porque el miedo desapareciera, sino porque la estructura se había completado. La silueta comenzó a desvanecerse lentamente, no hacia atrás, sino hacia adentro, como si regresara a un espacio que no necesitaba puertas. El teléfono vibró por última vez antes de apagarse completamente. Cuando la luz del amanecer comenzó a entrar por la ventana, la casa se veía igual que siempre, ordenada y tranquila. No había marcas en el suelo, no había olor a humo, no había señales visibles de que algo hubiera cruzado el límite durante la madrugada. Solo el silencio, más profundo que el de otros días. Encendí el teléfono con manos temblorosas, esperando ver el grupo todavía allí,
pero no apareció en ninguna parte. Busqué en los chats archivados, en los eliminados, en los contactos recientes y no encontré rastro. Era como si nunca hubiera existido. Sin embargo, cuando abrí la galería, encontré una sola imagen nueva que no recordaba haber guardado. Era una fotografía del interior de la cripta, completamente vacía, con las paredes limpias y sin siluetas marcadas. En el centro del suelo, apenas visible, se distinguía una figura reflejada en el polvo, mi silueta, y por primera vez en años comprendí que el fuego no había terminado aquella noche. Solo había estado esperando que yo entendiera que el lugar vacío siempre encuentra a quien debe ocuparlo. ¿Y si mientras escuchabas esta historia sentiste que tu teléfono vibraba diferente, que cada notificación ahora tiene otro significado? Entonces no ignores esa sensación. Suscríbete ahora mismo a Historias de Terror, dale me gusta a este video y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Sígueme también en YouTube y en Spotify, porque en Historias de Terror contamos las historias donde lo digital deja de ser pantalla y empieza a tocar la realidad. Porque aquí no hablamos solo de fantasmas antiguos, hablamos de culpas que encuentran señal, de mensajes que no se borran y de grupos que no necesitan invitación. Y recuerda, si alguna madrugada tu celular vibra a las 3:33 y aparece un grupo que no reconoces, quizá no sea un error. Tal vez alguien solo está esperando que ocupes un lugar que quedó vacío.